Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en este sábado frío de diciembre, primer sábado de diciembre, listas y listos para afrontar un nuevo tema, como vemos en pantalla, uno de los nuestros, la encarnación. Me dio mucho gusto encontrarme con este tema en el repertorio porque estamos en el tiempo de Adviento recién empezando y también en el periodo de la novena a la Inmaculada Concepción, que celebraremos próximamente el día 8 de diciembre. Paréntesis cultural, disculpen el rayón de aquí atrás, pero es que eso significa que en este cuarto, en esta habitación, hay vida. Bueno, entonces, porque estamos para Navidad en el tiempo de Adviento preparándonos y porque estamos preparándonos también para la fiesta de la Inmaculada Concepción. La diferencia entre creer o no en Jesucristo no consiste solamente en entender sus palabras, en entender con la razón y ya, ¿no? Sino que no es un filósofo cualquiera, no es un profeta cualquiera, sino que hemos de reconocer su divinidad y su humanidad. En el mismísimo Jesucristo encontramos Jesús hombre, Cristo Mesías, Cristo Hijo de Dios. También en encontrarnos realmente con Él y en reconocerle como camino, verdad y vida, que Él lo dice en el Evangelio con mucha fuerza, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. En estas tres características podemos decir si una persona o no cree en Jesucristo. Espero que nos sirva para tomar notas, escribir, pensar, profundizar y también mejorar, ¿no? en esa creencia que confesamos, ¿no? En nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor. Y también veremos al final de la charla cómo la Virgen Santísima, Madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pues también es Madre nuestra. Entonces aquí aprovechamos que el mes de diciembre es espectacular para poder reflexionar sobre estos temas. Espero que te guste, entonces vamos adelante. Y saca tu libreta, toma notas, dale like al video y compártelo. Ahora sí. Aquí dejé la misma imagen. Podemos pensar en la gente de todos los tiempos, ¿no? ¿Cómo somos? Muchas veces nos alegramos con los héroes que tenemos, ¿no? Ahorita se me viene a la cabeza por la pandemia, pues la gente de salubridad, las enfermeras, los médicos, las personas de seguridad, los reconocemos ahorita como héroes que siempre han pasado desapercibidos. Pero ahora los exaltamos porque les agradecemos todo lo que hacen por nosotros, ¿no? Los niños héroes de México, pues también ahí tienen su día, ¿no? Tenemos la necesidad de rememorar sus éxitos, sean de la índole que sean, si son artísticos, si son de guerra, bélicos, si son de cualquier género, ¿no? Literario, que el Premio Nobel de la Paz, que Gandhi, ¿no? El gran pacificador, en fin, Nelson Mandela, o sea, como tenemos ese afán de reconocer a nuestros propios héroes, ¿no? Los mausoleos de la época antigua lo que recuerdan es a los primeros ministros, a los reyes, a los grandes descubridores, ¿no? Las calles tienen sus nombres, las avenidas, ahí tenemos a pintores, artistas, músicos, recordamos a esa gente. Y como vemos, cuando les echamos la mirada a través de la historia, pues decimos, ay, el corazón se agranda, ¿no? Se engrandece el corazón humano porque son figuras luminosas. Esto, ¿no? Supusieron un avance para la ciencia, como Copérnico o Newton. Son grandes escrutadores de la conciencia que
por ejemplo, San Agustín o Dostoyevsky, este ruso literato excelente para describir el ser humano a través de sus novelas, pensadores religiosos, ¿no? Ya les conté algunos ejemplos, etcétera. También, por ejemplo, podemos recordar a personas que en su momento que causaron asombro porque en su momento fueron perseguidos por sus enseñanzas o por sus creencias, desde Sócrates, los primeros cristianos, desde luego el mismo Jesucristo, pero también gente más actual, como ya veremos, ¿no? Ok, entonces todo esto desde el lado humano pues nos engrandece el corazón. Sin embargo, la fe cristiana tiene la audacia de decir que su fundador, Jesucristo, es infinitamente más que un simple genio religioso, ¿no? Es más. ¿Y cómo podemos comprender esto? Pues conociendo a Jesucristo, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, aquí les presento a Edith Stein. Edith Stein es judía, bueno, fue judía, ya murió. Y lo que quiero es más o menos contarles un poquito a través de su historia, pues cómo llegan a descubrir grandes cosas, ¿no? Entonces, y podemos descubrir cómo llegan a Jesucristo. Bien, entonces, Edith Stein era una filósofa alemana, le podemos ver los rasgos alemanes, judíos, de principios del siglo XX, ¿no? Muy inteligente, que realmente entró como filósofa a colaborar con profesores o filósofos muy destacados de su época, por ejemplo, Husserl, un filósofo pues de la época, ¿no? Importante para la historia. Diversos acontecimientos de su vida fueron narrados por ella misma, la fueron conduciendo primero a la fe, y después a la clausura en el Carmelo, como carmelita, no en el Monte Carmelo, allí los fundadores, pero ella estaba en Alemania. Sin embargo, ella morirá en el campo de concentración de Auschwitz en agosto de 1942, como podemos ver en esta plaquita, que seguramente está en Roma. En Roma hay una calle que se llama Via Flaminia, si no me equivoco, donde si tú vas caminando, de repente entre los mosaicos, como se ve ahí, te encuentras este tipo de plaquitas. Entonces, bueno, ella muere en el campo de concentración, dando su vida por el pueblo hebreo y también por su fe cristiana. El día antes de ingresar al Monte Carmelo, no, con las carmelitas, fue a despedirse de su familia, y su mamá pues era una mujer extraordinaria, muy judía, de raza y de religión, muy creyente, que sacó adelante su familia, el negocio del marido cuando le llegó la muerte a él, y ella nunca llegó a ser cristiana, pero sí a dos de sus hijas, Rosa y Edith. No sé quiénes son en esta imagen, ya no indagué, pero seguramente está en internet. Y la mamá, aún sin creer en Jesucristo, llegó a comprender la centralidad del misterio de Jesucristo y su inaudita pretensión para los judíos, ¿no? Entonces te voy a leer un relato que se escribe de un diálogo que tiene la mamá con Edith antes
o sea, justo en ese día antes de irse al convento, ¿no? Entonces, el 12 de octubre fue el último día que pasó en su casa, el día de su cumpleaños y a la vez la fiesta hebrea de los tabernáculos. Edith acompaña a su madre a la sinagoga. Fue un día nada fácil para las dos mujeres. ¿Por qué la has conocido? La fe cristiana. No quiero decir nada contra él. Habrá sido un hombre bueno. Pero ¿por qué se ha hecho Dios? Y su madre lloró. Evidentemente habla de Jesucristo. De Jesucristo, pues que como judíos, pues que no reconocen al Mesías en él. Y de hecho, lo ven como blasfemo, porque ellos creen en un único Dios y no conocían o no vieron la revelación de Jesucristo que dice, yo y el Padre somos uno mismo. No lo comprendían. Entonces por eso dice, o sea, si es un hombre tan bueno, ¿por qué se ha hecho Dios? ¿Por qué se ha hecho Dios? Y pues desde el punto de vista que lo veamos, pues podemos decir, o es la verdad absoluta, o es una blasfemia absoluta. Y efectivamente, ¿no? Pues para un judío, pues sí era una blasfemia, tanto que mataron a Jesucristo, por eso mismo, ¿no? Pero así podemos ver cómo, pues esa pregunta, pues realmente impacta y hace ver la centralidad de la figura de Jesucristo para la religión, ¿no? ¿Por qué se ha hecho Dios? Entonces, esta afirmación resulta que se encuentra en los 4 evangelios, ¿no? En los 4 evangelios, San Mateo narra la genealogía de Jesucristo y allí el origen judío, y diciendo que Él restaurará nuestra relación con Dios y que por Él podremos dirigirnos a Dios con toda confianza, porque pues nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, pues lo vemos, judío como los demás judíos, idéntico. También el Evangelio de San Lucas es explícito en este sentido, donde se reconoce no solo el origen judío de Jesucristo, sino que es hijo de Adán, ¿no? Y vemos, esta es la genealogía de Jesucristo, y aquí vemos a Adán y cómo llegamos a Jesús. Entonces hacemos todo este recorrido y nos encontramos a Jesús. Entonces San Lucas pues nos cuenta eso. ¿Y qué quiere decir que venga de Adán? Pues que Jesús es para todos y que tiene una respuesta personalísima para cada uno, independientemente en donde se separaron la genealogía, ¿no? Aquí estoy mostrando en la pantalla la línea de José por abajo y la línea de María por arriba, ¿no? Porque pues proceden de diferente estirpe, aunque los dos del tronco de Jesé, que se refiere a David. Ya llegamos por los dos lados. Entonces, bueno, Jesús tiene una respuesta para cada uno, para todos, porque viene de Adán, o sea, es hijo de los mismos padres. También Adán y Eva son nuestros primeros padres. Por su parte, también el Evangelio de San Marcos lo que presenta es una revolución de la irrupción de Jesucristo en la historia, y pues muestra claramente a Jesús, ¿no? Ha llegado la buena noticia, que no solo es palabra, doctrina, sino también obras. Y entonces Marcos relata curaciones, gestos, Jesús, o sea, muchos milagros, ¿no? Que Jesús se compadece de todos los hombres. Bueno, lo relatan todos los evangelistas, pero podemos decir esto de San Marcos. Y finalmente San Juan lo que subraya en el Evangelio es un desplegarse claramente la divinidad de Jesucristo desde su humanidad. Y entonces empieza su Evangelio precioso detallando su origen eterno. Esta imagen pues es muy bonita, me parece, porque pues vemos central
el cuerpo glorioso de Jesucristo, la crucifixión como hombre verdadero, pero también aquí aparece la piedra de la cueva, ¿no?, de la sepultura de Jesucristo, que resucitó. Todos los evangelios, los 4 evangelios, narran esa muerte injusta de Jesús mediante esa dolorosa pasión, esa muerte, que los va viviendo con un amor tan grande y un espíritu de redención. También los 4 evangelios, de alguna manera muy semejante, nos cuentan cómo fue la sepultura, es decir, realmente murió. Y también presentan de maneras diferentes el hecho inaudito que nadie había visto jamás, que es su resurrección propia, ¿no? La prueba más elocuente de su divinidad, ¿no? Por eso esta imagen me gustó y se las pongo aquí para ver si nos ayuda a verlo, ¿no? Bueno, la conciencia cristiana cree, y así lo dicen los evangelios, que el cuerpo de Jesús no está en el sepulcro, sino que resucitó a una vida nueva, y ya lo hemos hablado en otros temas. De ahí que, por ejemplo, el autor de la carta a los Hebreos también afirma rotundamente, y te lo leo: Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, ayer, hoy y siempre. Jesús es, ¿no? Es, porque Él vive para siempre y espera encontrarse con cada hombre hasta el final de los tiempos, contigo y conmigo, y contigo y contigo y contigo y contigo. O sea, el encuentro personal con Cristo vive para siempre para podernos encontrar a cada uno. San Pablo, junto con las cartas del Apocalipsis, completan el Nuevo Testamento. San Pablo no conoció a Jesucristo por Galilea, cuando Jesús empezó a tener apóstoles. San Pablo era un chavito y se llamaba Saulo. Tampoco San Pablo estuvo en el Calvario o en el cenáculo después de su resurrección. San Pablo, de hecho, perseguía a los cristianos una vez que pasó la historia de Jesucristo. Pero en cierta medida, San Pablo es un ejemplo para nosotros, un modelo en su seguimiento, porque, pues, como nosotros, no lo vio, no caminó con él por Galilea ni por Judea, igual que nosotros, ¿no? Entonces, ¿quién es Jesús para San Pablo? ¿Qué supuso el conocimiento de Jesucristo para su vida? Y podemos pensar que fue el encuentro que tuvo él con Cristo vivo. Cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, oyó la voz de Dios que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con una luz deslumbrante que el caballo relinchó y se cayó y todo el mundo quedó ciego, aunque solo San Pablo escuchó la voz de Dios, ¿no? Entonces, encontrarse con Jesús es encontrarse con alguien vivo, no con una doctrina solamente, no con un conjunto de normas morales, ni de política, ni de nada por el estilo. San Pablo se encontró con aquel por quien todo lo demás es basura, todo lo estima basura. Mi trabajo, el no sé qué, si me persiguen, el sufrimiento, los naufragios, todo es basura. Bueno, basura. Lo podemos todo sobrenaturalizar y darle un valor infinito gracias a los méritos de Jesucristo. Pero nada es importante excepto esto, ¿no? Creer en esto. Eso es lo importante. Entonces, la diferencia entre ser creyente o no, pues es precisamente lo que dije al principio, en estas 3 cosas, ¿no? Reconocer su divinidad y su humanidad, encontrarse con Él y reconocer que Él es nuestro camino, verdad
y vida. Entonces aquí les presento a San Pablo, que por cierto siempre se representa con una espada y con un libro tal vez, ¿no? Y San Pedro, pues con las llaves del reino de los cielos. Bien, entonces, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fue la pregunta que se me vino a la mente cuando iba desarrollando el texto. O sea, estamos hablando de Jesús y el tema es ¿quién creo yo que es Jesucristo? Y Jesús sí hace esa pregunta a sus apóstoles, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? Lo normal ahora es tratar al Salvador del mundo de una manera irrelevante o irreal, o hablar mal de él. Y John Henry Newman, ahora beato, justo hablando de cómo tratamos a Jesús, cómo lo vemos ahora en la actualidad en general, dice, como si fuera una idea o una visión. Hablar de él con tal estrechez y poco provecho como si solo supiéramos su nombre, aunque en la escritura tenemos abundantes detalles de su estancia real entre nosotros, de sus gestos, palabras, hechos, donde fijar los ojos. O sea, en Jesús encontramos todo, no nos podemos distraer demasiado, ¿no? Yo creo que sí vale la pena que ahorita que estamos preparándonos para la Navidad, nos planteemos quién decimos que es Jesucristo en cuanto al testimonio que damos en nuestra vida. Newman llamaba la atención a sus feligreses, y eso que era del siglo XIX, y llamaba la atención sobre algo que ahorita estamos viviendo también mucho, que es considerar a un Cristo lejano, muerto. Incluso lo dicen los propios cristianos, o sea, la fe se está apagando. Y en el mejor de los casos podemos decir que, pueden decir esas personas que es un conjunto de normas perennes, que pues muy bien, que persistirán para siempre, pero pues no dejan de ser normas y ya está, ¿no? Por eso es lógico que nosotros, cristianos, que sí creemos en Jesucristo, eso espero, en primer lugar le pidamos que nos aumente la fe, la esperanza y la caridad para poder estar llenos de su gracia, de estos dones, y poder confesar y ayudar a entender a los demás cristianos quién es Jesucristo. Para eso estamos aquí escuchando pues esta pequeña charla. Pero es muy importante que entendamos la centralidad de Jesús en cada mente y en cada corazón, en cada persona, ¿no? En cada creyente, hasta que no captemos esa centralidad de Jesucristo, decía Newman, hasta que no dejemos de hacer vagas afirmaciones acerca de su amor, de su disposición a recibir a los pecadores, a proporcionar ese arrepentimiento y ayuda espiritual y cosas por el estilo, y empecemos a verlo a él en concreto, con sus palabras reales, las que constan en la escritura, no habremos sacado del evangelio el beneficio que nos ofrece. Entonces Jesús es palabra, es camino, verdad y vida, y como palabra todo lo hemos de sacar de la Sagrada Escritura y de quienes nos van ayudando a entenderla, ¿no? Dice Newman, es más, quizá nuestra fe corra cierto peligro, porque si el pensamiento de Cristo no es más que una creación de nuestra mente, es de temer que poco a poco esa fe vaya extinguiéndose, se pervierta o sea incompleta. Y eso nos puede pasar, y especialmente creo que a los que sí creemos en Cristo, ¿no? A los que sí creemos en Cristo, porque nos podemos acostumbrar a recibir sus gracias, sus dones, sus sacramentos, y pueda llegar el momento en que digamos, ¿voy a ir a misa o no voy a ir a misa? ¿Hay pandemia otra vez? ¿Cuarentena otra vez? Pues no pasa nada.
vuelves a salir y pues no fui a misa en 15 días, pues qué más da que otra semana no vaya. Sí importa, ¿no? Sí importa que dejemos de acudir a él, porque nuestra fe puede ir apagándose o podemos irnos acostumbrando, podemos caer en la tibieza, que es ese estado interior en el que ni fu ni fa, somos unos mediocres en pocas palabras, y como dice el Apocalipsis, a esos Dios los vomitará de su boca, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién dices tú que es Cristo? Que es Cristo para ti, ¿no? Bien, pues hazte esa pregunta y luego ve pues cómo vives, ¿no? Porque sí hay 3 implicaciones que ya he dicho muy importantes. Entonces es importante esto. Luego, por lo anterior, es pues también muy contundente esta frase de San José María que voy a poner aquí y que la hablaba a la gente joven como nosotros. Entonces, va a ser puro texto, pero te lo pongo al menos para que, por si el audio no pifa, pues entonces lo leas. Entonces dice así: metamos a Cristo en nuestros corazones y en los corazones de los chicos, o sea, de la gente. Lástima, frecuentan los sacramentos, llevan una conducta limpia, estudian, pero la fe muerta. Jesús no lo dicen con la boca, lo dicen con la falta de vibración de su proceder. Jesús vivió hace 20 siglos. ¿Vivió? ¿Tiempo pasado? ¿No? Y contesta: Iesus Christus eri et hodie ipse et in secula. Eso quiere decir, Jesucristo, el mismo que es hoy, no, el mismo que ayer, es hoy y lo será por los siglos. Esa es la traducción y está en Hebreos. Jesucristo vive con carne como la mía, pero gloriosa, con corazón de carne como el mío. Scio enim quod redemptor meus vivit. Sé que mi Redentor vive, es la traducción. Conozco que mi Redentor vive. Y eso es lo que creemos. Y para terminar esta frase, sigue hablando de Jesús, San José María, dice: mi Redentor, mi amigo, mi Padre, mi Rey, mi Dios, mi amor, vive hoy, vive aquí, vive conmigo. Se preocupa de mí, me quiere más que la bendita mujer, mi mamá, mi madre, que me trajo a este mundo, y es real. Bueno, pues esto es un poco lo que hay que tener en la cabeza. Es ese afán apostólico de dar a conocer a Jesucristo como es, para que la gente desde dentro se transforme y conozca, se encuentre con Cristo, ¿no? Bueno, bien, Cristo nació en Belén, se formó en Nazaret, predicó en Galilea y Judea y vio la muerte en Jerusalén. Cristo resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Por eso piensa en los primeros cristianos, ¿no? En primer lugar, resucitó Jesús el domingo y entonces los primeros cristianos cambiaron el día del culto del sábado, del Shabbat, al domingo, porque fue cuando Cristo venció la muerte, resucitó. Luego también ellos, los primeros cristianos, se distanciaron del templo y las costumbres judías. Tuvieron que haber sufrido un poco pues este cambio, porque se tuvieron que convertir de corazón, de ritos, de liturgia, de todo, ¿no? De manera de vivir. Y entonces, y además seguramente amaban todas esas costumbres judías. Y se empeñaron en vivir esta vida, muchos de ellos hasta encontrar también el martirio, ¿no? Un fin violento y doloroso. Pero Cristo estaba siempre con ellos, haciendo de su existencia una vida que está fundada en el amor. Y como sabemos y como lo he dicho en charlas anteriores, el amor es lo fundamental que podemos encontrar en nuestra vida. Entonces, una vida fundamentada en el amor es capaz de sufrir todo hasta la muerte por el amado. Y viceversa, ¿no? El amado también es
y lo vimos en Jesucristo, capaz de sufrir y morir por el amado nosotros. Entonces, pues nada, démosle gracias a Dios, pero ese es Jesucristo. Muy bien. Bueno, aquí les traigo a un hombre y a una mujer, pero quiero hablar del hombre, que se llama Elie Wiesel, que fue el Premio Nobel de la Paz en 1986 y fue confinado también cuando era adolescente en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ya se ve que ahora me está gustando traerlos a colación los temas de héroes que han sobrevivido a los campos de concentración, pero que han convertido esa experiencia en un gran fundamento y sentido, ¿no? Para seguir viviendo, para sobrevivir, para superar y crecer, ¿no? Tanto como, por ejemplo, entre otros, este hombre. Entonces, allí en los campos de concentración, lo que le pasó a Elie Wiesel fue, perdón por esto, vio cuando un niño era ahorcado en el campo de concentración. Y mientras se debatía entre la vida y la muerte, una voz exclamó: ¿dónde está Dios? Y entonces Elie en ese momento escuchó dentro de sí: ¿dónde está? Aquí está, ahorcado en este patíbulo. Y efectivamente, ¿no? Él no era católico ni cristiano, sin embargo, supo escuchar, ¿no? Dentro de sí esa voz de Dios. Y podemos darnos cuenta, ¿no? Que cuando hay inocencia de vida, es posible que se pueda entender la solidaridad de Dios con cada uno de los hombres. O sea, Dios está dispuesto a encontrarse con cada uno mientras nosotros estemos dispuestos, ¿no? Estemos disponibles, estemos con bien, o sea, ¿no? Como dice aquí, con esta inocencia, en el buen sentido, en lugar de tener la tendencia de juzgar a Dios y de decir, es que Dios tiene la culpa de todos los males, ¿por qué ha permitido que me suceda esto? Las almas nobles, buenas, inocentes, entienden de alguna manera que Dios sufre, de verdad sufre con cada hombre. Dios está con cada alma que padece. Y pues Dios estuvo con este hombre, estuvo con Víctor Frank, estuvo con Edith Stein, estuvo con miles de otros, allí encarnado, dentro suyo, sufriendo. Encarnado, pues bueno, encarnado en sentido figurado, ¿no? O sea, ellos, ahí se podía encontrar en ellos a Jesús. Los creyentes, lo que tenemos de ganancia es el conocimiento de la palabra del Evangelio, de la palabra divina, de las Sagradas Escrituras, del Evangelio, de los Evangelios, del Nuevo Testamento, ¿no? Que muchas otras, pues los judíos por lo menos no tienen. En San Mateo, pues encontramos justo aquello que este hombre, Elie Wiesel, y tantos otros han intuido en la vida, ¿no? Que Jesucristo se identifica con los sedientos, con los perseguidos, con los hambrientos, con los peregrinos, con los forasteros, con los que pasan las dificultades. Y probablemente, pues en algún caso, más vale que ahí nos encontremos precisamente en esto nosotros. Y lo veamos como un regalo de Dios, ¿no? También. Entonces, pues bueno, si esta gente buena, noble, lo ve, pues nosotros con mayor razón, a nosotros nos consta también por el Evangelio. Jesucristo permanece en la historia como verdadero Dios, pero también como verdadero hombre. No deja ni dejará nunca la humanidad que asumió en María. Y entonces aquí empezamos un poquito ya a traernos a colación a la Santísima Virgen. Jesús fue concebido
evidentemente, bueno, pues siendo Dios, sin culpa, de pecado original, así como la Virgen, pero fue hecho hombre, se encarnó en las entrañas de la Santísima Virgen María, que celebramos el 25 de marzo de cada año, 9 meses antes de la Navidad. Y precisamente por esto, porque Jesús nació, se encarnó, primero se encarnó y luego nació de una manera misteriosa entre los hombres, pues por eso sufre con los hombres en cuerpo y en alma también, ¿no? Entonces, de esta convicción nace todo el espíritu de caridad que hay en los hombres, ¿no? Y que hay en la doctrina cristiana, ¿no? Hemos de vivir las virtudes de la caridad, especialmente con todos los demás, con los que más podamos, porque Jesucristo sufre con cada hombre y hemos de encontrarnos con Cristo en cada hombre, en cada persona. Así, por ejemplo, este hombre, ya que salió, el mismo Elie Wiesel, bueno, aquí tiene una frase de agradecimiento a la vida, pero precisamente aquí vemos esa manifestación de vivir humanamente. Y lo que es el cristianismo es vivir humanamente, querernos, ser sociables, tratarnos bien, etc. Todo lo demás, pues yo creo que no es humano, es humano bajo, es pecado original, es mal, es tentación, es demonio, somos personas, y como decíamos la semana pasada, y porque somos hombres, porque somos personas, podemos ser buenos, podemos recuperarnos, podemos salir adelante, podemos volver a sonreír, podemos mil cosas. De esta cuarentena vamos a salir, ojalá que dándonos del todo a toda la gente que podamos, ¿no? Ojalá. Muy bien, y entonces ahora sí, para terminar, metemos el tema de la Inmaculada Concepción, de la Virgen, porque están íntimamente unidos el misterio de Cristo, que es Dios y hombre, con el misterio de María, que es Virgen y Madre. Dios y hombre, Jesucristo. Virgen y Madre, la Virgen María. Y hago pausa pues para que captemos bien las palabras. Dios y hombre, opuestos. Virgen y Madre, opuestos. Pero son misterios que en los que creemos, ¿no? Y quizá especialmente hoy sea un tema quizá más difícil de entender a la Virgen, porque el tema de la virginidad y de la maternidad están un poco rechazados, ¿no? En este mundo actual. Pero la fe de los cristianos confiesa en que María concibió virginalmente a Jesús. Es una afirmación de fe que tiene fundamento en los textos evangélicos, en la palabra de Dios que es revelada y que creemos por fe, ¿no? San Mateo así lo dice, que fue por obra, que la concepción de Jesús fue por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen. San Lucas lo mismo, en el pasaje de la anunciación del arcángel San Gabriel. San Juan concluye que el Verbo se hizo carne no mediante la humana y normal generación. ¿Esto qué quiere decir? Que fue por, bueno, no lo dice quizá textual, pero sí por obra del Espíritu Santo, o sea, no humano, no normal generación. Y por otra parte también la Iglesia ha sido constante en afirmar ese nacimiento virginal de Jesús. Nacimiento virginal de Jesús. Finalmente, pues María es también Madre de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como lo vemos aquí, esa íntima unión de Jesús, por haberse encarnado, tiene una íntima unión con todos los hombres, con cada uno, también como el encargo explícito que hizo Jesús a la Virgen Santísima en el momento de su muerte, ¿no? En la cruz,
Y eso vincula a la Virgen con cada uno de nosotros, de los creyentes, como Madre nuestra, ¿no? En ese trance de la muerte, Jesús le dice a su madre: he aquí a tu hijo, y a Juan le dice: he aquí a tu madre, dándola por madre a todos los hombres, ¿no? Esto la Iglesia lo declara así: María, madre de todos los hombres, madre de la Iglesia, y confía también a los hombres a custodiar la figura central de la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María nos ayuda a alimentar la fe de los pueblos. La Virgen María nos ayuda a fortalecer nuestra fe, y por eso tenemos que ponerla un poquito más en el centro, ¿no?, de nuestra vida. Probablemente digamos: pues sí, yo creo en Dios, hablo con Jesús, lo encuentro en los sacramentos, y a veces la Virgen se nos olvida. Pues justo estamos en el mejor momento para iniciar a calentar motores, e ir tratando más a la Virgen, porque hemos de custodiar esa figura en nosotros, en nuestro corazón, para crecer nuestra fe, ¿no? La devoción de María evidentemente no es opcional, ¿no? En la fe cristiana no es opcional, no es accesoria. A eso lo vamos a dejar a nuestros hermanos separados, que pues no es que le tengan devoción a la Virgen, porque tampoco, en fin, pero para nosotros los creyentes sí, ¿no? Encontrarnos con Jesús es recibir a María como madre, es encontrarse con María, es también volver a encontrarnos con Jesús. Es un círculo que nos va a ayudar a estar en un nivel más sobrenatural. Pues bueno, para terminar, cierro con una frase que decía mucho San José María: a Jesús siempre se va y se vuelve por María. María es medianera de todas las gracias, a través de María nos llegan las gracias. Y ahorita que estamos en la novena a la Inmaculada, pues podemos aprovechar para meditar su vida y pedirle más gracias, ¿no? Pedirle favores concretos, gracias concretas, esas que conforme nos vayamos conociendo descubrimos que son defectos dominantes, ¿o no? Ok, bueno, pues nomás antes de cederles la palabra, quiero hablarles de algunas fechas próximas. Ya estamos en diciembre, fechas muy importantes para nosotros los mexicanos. Entonces, el próximo sábado es día 12 y es precepto, y vamos a tener tema, se llama Los Libros de Dios. El día 19 será la última clase que tengamos en este año, y el tema es Entre Dios y yo, la liturgia y los sacramentos, para poder celebrar con dicha y calma y lo que sea, no es la Navidad el día 25. Luego pues les deseo feliz Navidad y feliz Año Nuevo, como vemos aquí, y creo que vamos a recomenzar nuestras charlas hasta el 23 de enero. Entonces, pues nada, feliz Navidad. Pues bien, así que nos estamos disponiendo para la Navidad. Entonces espero que este video te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Muchas cosas probablemente ya las sepamos, la cuestión es que las vivamos, ¿sale? Entonces, pues nada, poco a poco creo que lo que conviene es aprovechar la Sagrada Escritura, aprovechar los Evangelios, leer la vida de nuestro Señor, conocerlo, leer y meternos como si fuéramos un personaje más, y ya está, ¿no? Pues bueno, te deseo bonita semana, nos vemos la siguiente, el sábado, la misma hora, el mismo canal, si Dios quiere. Entonces, pues un abrazo y disfruta. Muchas gracias por terminar el video. Hasta pronto.